Hola, continuamos trabajando en matemáticas y dentro de matemáticas la parte de estadística. Vamos a hablar de las tablas de frecuencias, aunque ya en el video anterior que les dejo allí hablamos algo de las tablas de frecuencia. Recordemos que una tabla de frecuencia es una tabla que me sirve para organizar los datos de una investigación determinada de una manera más organizada para poder analizarlos, ¿sí? Los componentes de una tabla de frecuencia son la frecuencia, que ya dijimos que es el número de veces que se repite un dato determinado. Lo vamos a representar con una F minúscula. La frecuencia absoluta, que la vamos a representar con una F mayúscula, y es la suma de los distintos valores de la frecuencia, tomando como referencia un individuo dado. El último valor de la frecuencia absoluta, o también llamada frecuencia acumulada, es igual al número de datos, ¿sí? Por la frecuencia relativa, que lo vamos a representar como F sub R, es igual a la frecuencia de cada dato dividido por el número total de datos. La suma de la frecuencia relativa siempre debe ser igual a 1. Frecuencia relativa es la frecuencia dividido el número de datos, que lo llamamos N. Porcentaje de frecuencia relativa, simplemente porcentaje de frecuencia relativa es la frecuencia relativa multiplicada por 100. Recuerde que el porcentaje de frecuencia es siempre con respecto a 100. Y por último, el porcentaje de frecuencia acumulada es igual a la suma de los distintos valores del porcentaje de frecuencia, tomando como referencia un individuo dado. El último porcentaje de frecuencia acumulada siempre debe ser igual al 100%. ¿Sí? Vamos a ver estos componentes de la tabla de frecuencias a través de un ejercicio. El ejercicio dice: durante un mes se tomó la temperatura de la ciudad de Medellín, obteniendo los siguientes datos. Realizar una tabla de frecuencias completa. Aquí están los datos que registramos durante esos 30 días. Yo adelanté la tabla, X es los datos o las temperaturas que se registraron, la menor fue 25 y la menor 31. Recuerde que es bueno organizarlo de menor a mayor, ¿sí? Y aquí tenemos los diferentes componentes. Vamos a ver cómo se determina cada uno de ellos según las definiciones que acabamos de ver. Entonces, primero, la frecuencia. Miremos cuántas veces se repite el 25, ¿sí? El 25 está 1, 2 y 3 veces. 25 está 3 veces. Entonces colocamos el 25 está 3 veces. El 26 tenemos que está 1, 2 y 3 veces. El 26 también está 3 veces. 27 está 1, 2, 3 veces igualmente, 3 veces. 28, el 28 está 1, 2, 3, 4, 5 y 6 veces. 6 veces. 29, el 29 está 1, 2, 3 veces. 3 veces. El 30 está 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 veces. Y el 31 está 1, 2 y 3 veces. 3 veces el 31, ¿sí? Recuerde que tenemos un total. Ese total debe ser igual al número de datos, que son 30 porque fue durante un mes. 3, 6, 9, 15, 18, 27 y 3, 30. ¿Sí? Ahí está el total de datos, que lo llamamos N. La frecuencia acumulada, ¿sí? Recuerde que dice que la frecuencia acumulada es la suma de las frecuencias tomando como referencia un valor dado. Yo aquí le puse un numerito a cada una de las filas para decir, por ejemplo, que esta es la fila F1 mayúscula, F1 mayúscula, F1 minúscula, o sea, frecuencia 1,
frecuencia 2 para poder determinar esa fórmula. Entonces digamos, nos dice que la frecuencia acumulada es igual a la suma de las diferentes frecuencias tomando como referencia un valor dado. La frecuencia 1, siempre el primer valor de la frecuencia va a ser correspondiente a la frecuencia acumulada o absoluta, va a ser el primer valor de la frecuencia. O sea, en este caso es igual a F1. Quiere decir que F1 mayúscula es igual a 3. ¿Sí? Es igual a 3. F2 mayúscula dice que es la suma de las frecuencias tomando como referencia el valor dado. Aquí voy a tomar como referencia el valor 26. O sea que la frecuencia F2 es F1 más F2. O sea que la suma de estos dos valores, 3 y 3, daría 6. Así se va calculando. La siguiente frecuencia sería esta, que sería 3 más 3 más 3, sería 9. ¿Sí? La siguiente sería 3 más 3 más 3 más 6, sería 18. O simplemente sumar los anteriores. 3, 9, 18, 18. Serían 3, 6, 9, 15, 18. Perdón, acá es 15. 3, 6, 9, 15. El siguiente sería 3, 6, 9, 15, 18. El siguiente sería 3, 6, 9, 15, 18, 27. Y el último sería, puede ser sumando estos dos, también se puede dar de esa forma, 27 y 3, 30. Recuerden que ya dijimos que el último dato de la frecuencia acumulada o frecuencia absoluta debe ser igual al número de datos. El número de datos es 30. Aquí hay dos ejemplos de cómo se obtiene la frecuencia absoluta o frecuencia acumulada. ¿Sí? Frecuencia relativa. Nos dicen que la frecuencia relativa es igual a la frecuencia sobre el número de datos. En este caso sería n, que dijimos que es el número de datos. Entonces, por ejemplo, f relativa 1 sería el número f, que es 3, dividido 30. ¿Sí? 3 dividido 30 da 0,1. ¿Sí? 0,1. Entonces, este dato sería 0,1. El siguiente, la frecuencia y el número de datos, también daría 0,1. 3 dividido 30 daría 0,1. El siguiente sería 6 dividido 30, ¿sí? Entonces sería 0,2. El siguiente sería 3 dividido 30, 0,1. Y el siguiente sería 9 dividido 30, perdón, que sería 0,3. Y el último sería 3 dividido 30, sería 0,1, ¿sí? Quiero explicarles brevemente por acá cómo calculo ese 3 dividido 30, ¿sí? División de decimales. El 30 en el 3 no está, coloco un 0, agrego la coma y agrego un 0 al dividendo. 30 dividido 30 es 1. 1 por 0, 0, a 0, 0, 1 por 3, 3 a 3, 0. Así se calcula este 0,1 y se calculan los otros, ¿sí? ¿Qué sigue? El porcentaje de frecuencia relativa. Simplemente es el porcentaje de frecuencia relativa, simplemente es la frecuencia multiplicada por 100. Entonces digamos que el porcentaje de frecuencia relativa de la fila 1 es igual a F1 multiplicado por 100. ¿Sí? Recuerden que este 1 lo identifico con este numerito que agregué por acá. Entonces porcentaje de frecuencia relativa 1, es igual a F1, ¿sí? Multiplicado por 100. Quiere decir que el porcentaje de frecuencia relativa a 1 es igual a F1, que es 0,1 multiplicado por 100. Y eso nos daría 10. ¿Sí? Simplemente voy a multiplicar 100 por 0,1. Pues queda 1 por 0, 0, 1 por 0, 0, 1 por 1, 1. Y aquí serían ceros. 0, 0 y 0. Sumo y nos da 0, 0, 1. Este 0 no se coloca. Separo la coma tantos decimales como tengan entre los dos factores. Solamente tienen 1, sería 10. 10,0 es 10. Lo que quiere decir que este porcentaje de frecuencia relativa es 10. Este también sería 10. Este sería 10. Este sería 20 porque 0,2 por 100 daría 20. Sería 10. Sería 30 y sería 10.
Y por último, el porcentaje de frecuencia acumulada. Al igual que la frecuencia acumulada o frecuencia absoluta, es sumar cada uno de estos datos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el porcentaje de frecuencia acumulada 1 sería siempre el mismo, sería 10, ¿sí? El porcentaje de frecuencia acumulada sería igual a ¿quién? Sería igual a la frecuencia, al porcentaje de frecuencia relativa, el 2, porcentaje de frecuencia absoluta 2, sería porcentaje de frecuencia 1 más porcentaje de frecuencia 2. O sea que el porcentaje de frecuencia 2 sería igual a 10 más 10. Estoy sumando porcentaje de frecuencia relativa 1 y porcentaje de frecuencia relativa 2. Sería 10 más 10. Eso nos daría 20. Recuerde que sumando con el dato anterior. Entonces sería 10 y 10, 20. Podemos sumar 30, 50, 60, 90. Y el último, dijimos en la definición, nos debe dar el 100%. Acá está el último que nos da el 100%. Ahí ya tenemos la tabla de frecuencias completa, analizada a través de este ejercicio. Más adelante empezaremos a trabajar preguntas que nos pueden arrojar sobre este tipo de tablas y para poder responderlas ya tengo la información en una tabla completa con toda la información organizada. Esto nos permitirá hacer un análisis más detallado y más concienzudo de los resultados obtenidos. Es todo por hoy, muchas gracias. No se olviden seguirme en mi canal y inscribirse en mi canal y seguirme en Facebook como Profe Jorge Valencia. Muchas gracias.